la palabra es dura. Y mientras pensaba en eso, vino a mi pensamiento lo siguiente: la palabra no es ni dura ni suave, dice el Señor, es mi palabra. Y si usted no cree que lo que yo comparto es la palabra de Dios, yo creo que debe salir por la puerta. Pero si usted cree que es la palabra de Dios, entonces debe prestar atención y debe dejar de distraerse. Así que les pido que presten atención, porque quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El mensaje de Dios se llama Nuevo Nacimiento, Nueva Creación. Semana pasada, Nuevo Nacimiento, Vida Nueva. Hoy es Nuevo Nacimiento, Nueva Creación. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, si no es por ti, si no es porque tú iluminas, Señor, la oscuridad de nuestro corazón, no podemos entender tu palabra, no podemos comprender el Evangelio y no podemos vivir para ti. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu luz alumbre nuestros corazones para que podamos comprender tu palabra y podamos, Señor, ponerla por obra. Gracias, Señor. Amén. Abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 2 del capítulo 6. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 2 del capítulo 6. Y ya que van a estar tanto tiempo sentados, les pido que se pongan en pie. Capítulo 5, versículo 16 hasta el 6:12. Dice así la palabra del Señor: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gloria a Dios. Este último versículo del capítulo 6 me recuerda al versículo de memorizar de este mes. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Mire, el cristianismo no es una religión. Es una manera totalmente nueva de ver la vida, y por lo tanto es una manera totalmente nueva de vivirla también. Se recuerden, la semana pasada el mensaje se llamó Nuevo Nacimiento, Vida Nueva. Porque cuando venimos a Cristo, Él cambia toda nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Tenemos una nueva perspectiva de la vida y una nueva visión de futuro.
El nuevo nacimiento implica dejar de hacer lo que nos da la gana para comenzar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Implica arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar que el sacrificio de Cristo es la única forma en que nuestros pecados son perdonados y comenzar a vivir de acuerdo a una nueva cosmovisión. Para los que nunca hayan escuchado la palabra cosmovisión, la palabra cosmovisión de forma sencilla es una forma de ver el mundo, una nueva forma de ver nuestra realidad. Esta semana quiero seguir ampliando ese concepto de la semana pasada porque me parece importante que podamos comprender en verdad quiénes somos en Cristo Jesús y que sepamos vivir de acuerdo a la dignidad que tenemos en Él. Déjenme explicarle esto. Es importante que nosotros sepamos vivir de acuerdo a la dignidad que tenemos en Cristo Jesús. Algunas personas, algunos cristianos, se avergüenzan del Evangelio. No consideran el Evangelio algo digno por lo cual vivir. No consideran que el Evangelio es una forma elevada de vivir. Hay personas que piensan que si uno no tiene dinero, mire, yo le digo algo. Yo a veces veo personas, buenas personas, bien intencionadas, que piensan que cuando una persona se dedica al Evangelio y que, digamos, en el principio o en el medio o al final no es una persona que tiene muchos recursos, sienten como una especie de lástima por la persona que está viviendo de esa manera. Y en realidad, quien debe sentir lástima es aquel que está viviendo del Evangelio, porque en realidad él tiene toda su esperanza puesta en Dios. Pero cuando tú sientes lástima porque una persona no tiene todos los recursos pero está viviendo para Dios, es porque tú tienes tu vista desenfocada y estás mirando a las cosas que no debes mirar, a las cosas del mundo. ¿Son importantes? Sí, pero no son primordiales. Lo primordial es Cristo. Por eso es que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dice: yo soy el dueño de la tierra. Mía es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Y ese es mi jefe. Cuando las personas sobreviven a accidentes muy grandes, dicen: he vuelto a nacer. O los que lo ven dicen: ha vuelto a nacer. Pero salvo algunas excepciones, las personas siguen viviendo la vida como si no hubiera pasado nada. Viven de la misma manera. Un nuevo nacimiento implica una nueva forma de vivir. Dios no hace nada a medias. Todo lo que Él hace, lo hace completo y lo hace bien. De modo que si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, ha sido salvo para siempre. Y no solo eso, Dios ha hecho en usted una cirugía reconstructiva total, porque ha hecho un cambio profundo dentro de su ser. Segunda de Corintios 5:17 es uno de esos pasajes emblemáticos que los cristianos evangélicos repetimos hasta el cansancio. Pero, ¿qué significa? Significa que Dios no solo lo ha hecho nacer de nuevo, como si volviera a nacer y sigue siendo el mismo, sino que además de hacerlo nacer de nuevo, lo ha hecho una creación totalmente nueva. Pero debemos notar que hay una condición. Dice: si alguno está en Cristo. No es si alguno viene a la iglesia, no es si alguno es evangélico, no es si alguno es cuadrangular, es si alguno está en Cristo. Hay gente que viene a la iglesia que no está en Cristo. Hay gente cuadrangular, iglesia de Dios, bautistas, reformados y todo lo que usted quiera que no están en Cristo. El requisito es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y vamos a tratar de comprender con mayor amplitud lo que el apóstol Pablo está diciendo.
ya que en esta carta él habla muchas cosas interesantes que están relacionadas con haber nacido de nuevo. Y podemos empezar en el capítulo 3. Vamos a ir viendo así pedazos de la carta. Vamos a seccionarla. Vamos a ir por parte. Y vamos a iniciar en el capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de aquellos judaizantes y de esta gente que venía diciendo, bueno, Pablo tenía este mismo problema en Corintios? Y había gente ahí que quería degradar o menospreciar el ministerio de Pablo. Entonces Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, cuando usted está en un trabajo, un empleo, y usted sale, renuncia a ese trabajo, o lo despiden por alguna manera, por alguna cosa que no sea que robó o algo por el estilo, en el trabajo le dan una carta de recomendación para que cuando usted llegue a otro lugar, usted pueda presentar esa carta que dice, este es un buen empleado, y se paraba temprano, llegaba temprano, salía tarde, y cosas como esas, ¿no? O sea, una carta bonita. Entonces, como esta gente estaba hablando cosas de Pablo, él dice, ahora yo tengo que presentarles a ustedes una carta de recomendación. O sea, ustedes no saben quién soy yo. Está diciendo Pablo. Y Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, bueno, es que la obra que nosotros hicimos en ustedes habla por sí sola. El trabajo que hicimos entre ustedes es lo que es mi carta de presentación. Lo que ustedes son hoy es quien dice quién yo soy. Yo no tengo que estarme presentando ni llevando una carta porque ustedes me conocen y saben quién yo soy. Y no solamente ustedes, toda la gente sabe al verlos a ustedes quién yo soy. Mis cartas son ustedes leídas, dice, vistas y leídas por todos los hombres. Si usted es una nueva criatura, se va a notar. La gente lo va a ver. Nosotros somos cartas abiertas. Claro, aquí Pablo está hablando de la referencia a él, pero lo que está diciendo él ahí es que la conducta de ustedes como cristianos es porque yo llegué y les enseñé el evangelio. Ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo me conoce. Aquí, yo nunca me voy a olvidar, yo tenía, no sé, 2 o 3 meses, no me acuerdo cuánto tiempo, tenía poquito tiempo de estar aquí, cuando rajaron la calle allá, terminando la recta, cuando estábamos acá, que cambiaron la tubería esa allá en la recta. Y yo llegué en el carro, teníamos ese tiempo el galán, y lo paré allá porque no se podía pasar, y crucé hacia acá. Yo no conocía a ninguno de los que estaban trabajando ahí, pero ese día creo que teníamos ayuno, era un sábado, y yo, cuando voy saliendo, uno de los que estaban allí dice, uno dijo, tengo hambre, y vamos a decirle al pastor que pague la comida. Yo no conocía a ninguno, pero ellos sabían ya quién era yo. Yo tenía muy poco tiempo de estar aquí. Ahora, mi conducta en este lugar va a decir realmente quién soy yo como cristiano. Y su conducta en este lugar dice quién es usted como cristiano. Su conducta en su trabajo dice quién es usted como cristiano. Su conducta dice si usted nació de nuevo o no nació de nuevo. Si usted sigue viviendo en la carne o si está viviendo en el espíritu. Si usted está creciendo en el evangelio o no está creciendo en el evangelio. Su conducta. Usted es una carta abierta donde todo el mundo está leyendo quién es usted en Cristo Jesús. Todo el mundo lo puede ver. A lo mejor usted no lo vea, porque a veces nosotros somos muy buenos para ver lo que hay en el corazón de otro, digo, lo que el otro está haciendo, pero no vemos lo que nosotros estamos haciendo. Y yo le quiero dar un consejo hoy. Deje de estar mirando hacia el lado y empiece a mirar hacia adentro. Véase usted primero. Descubra quién es usted. Y cuando ya usted sepa bien quién es usted, entonces usted puede mirar al lado. Seguro que después que usted se mire por dentro, no va a querer mirar a los demás.
La diferencia entre nosotros y los demás radica en dos cosas principales. Mira lo que dice el versículo 3. Vamos a leer el 2 y 3 para mantenerlos en contexto. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice que la carta fue, dice Pablo, escrita en nuestros corazones. Pero mire el cambio que hace ahora en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto me recuerda a Ezequiel capítulo 36. Os quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Somos cartas de Cristo. O sea, el apóstol Pablo dice, nuestras cartas son ustedes, pero no es una carta del apóstol Pablo, es una carta de Cristo. Ahora, ¿qué significa expedida? Yo mandé la carta. Yo mando la carta, pero la carta es una carta de Cristo, que escribe Cristo en mi corazón al perdonarme mis pecados. Y Pablo está aquí haciendo una relación o un contraste entre la ley y la gracia. Él dice que no escrita con tinta. Voy a cambiar algo, ¿no? Aquí dice, no escrita con tinta en tablas de piedra, sino con el Espíritu del Dios vivo en tablas de carne del corazón. El Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo en verdad, cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador y Señor, Él empieza a escribir. ¿Qué empieza a escribir? Dice la Biblia que Dios puso en nosotros, en nuestro corazón, sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. El cristiano no necesita ir a ninguna parte, sino mirar en su corazón, porque Dios ya escribió dentro de nosotros sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. La carta dice, este es mi hijo. La carta dice, mi hijo hace lo que a mí me agrada. Él vive de acuerdo a mis mandamientos. Y la gente lo ve nuestra conducta. Y al ver nuestra conducta entiende a quién pertenecemos. Esta carta, escrita en el corazón de carne, tiene un efecto similar a lo que hablábamos la semana pasada del nuevo nacimiento. Miren lo que dicen los versículos 13 al 15. Leamos desde los, así que teniendo tal esperanza usamos, de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y explicábamos que ver el reino de Dios significa no puede entender nada. No entiende el Evangelio, no entiende la salvación, no entiende lo que Cristo hizo en la cruz, no entiende nada, no se puede convertir porque no lo entiende, porque no puede verlo. ¿Y por qué no puede verlo? Porque no se han convertido al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ahora, en este pasaje no está hablando de los gentiles, está hablando del pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos una condición similar. El pueblo de Israel tiene un velo puesto. ¿Cuál es el velo que tiene puesto? Es el velo de la ley, el velo de Moisés. Ellos piensan que Moisés es, que la ley es,
y no se dan cuenta que la ley apuntaba al que realmente es, apuntaba hacia Cristo. Entonces se quedan atorados allí en el pensamiento de la ley y no avanzan hacia lo que la ley realmente está apuntando, que es a Cristo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y este versículo es uno de esos versículos que me hace pensar, porque yo mismo muchas veces he citado, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero yo no había estudiado el pasaje. Porque ¿qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que cuando tú te conviertes a Cristo, Cristo mora en ti por medio del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo adentro, morando en ti, tienes libertad para entender la palabra, para entender la salvación, para saber que Cristo es. No es que tienes libertad aquí está hablando específicamente de entender lo que la ley enseña, de entender lo que la palabra enseña. Ellos leían el Antiguo Testamento, pero no entienden que apunta a Cristo. Hace unos 2 meses atrás, veía a un judío hablando de Isaías 53 y diciendo que nosotros no entendemos que Isaías 53 no habla de Jesús. Dice, en el libro de Isaías, el siervo siempre es Israel, dice este hombre. Pero lo que él no entiende es que Jesús es el verdadero Israel. Es que cuando habla del siervo está apuntando a Jesús. Por eso es que allá en el capítulo 15 de Juan, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y si recuerdo bien, es en Ezequiel o en Isaías, no recuerdo bien, donde el Señor habla, yo sembré mi viña. Yo sembré mi viña y mi viña dio frutos amargos, frutos silvestres. Porque la verdadera viña es Jesús. Él es la verdadera vid. Entonces, Israel es solamente una referencia. La Biblia dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y allá dice el Mateo, el Evangelio de Mateo dice, para que se cumpliera lo que dice la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. En el Antiguo Testamento, ese pasaje está hablando de Israel, pero en el Nuevo Testamento está hablando de Jesús, porque Jesús es el verdadero Israel. Pero él tiene un velo que no le permite verlo. Y espero que ese velo usted no lo tenga. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite comprender las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa a cara descubierta? Sin velo. A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esta es otra cosa. Eso de que de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Hermanos, esto está hablando de Jesús. Está hablando de que nosotros somos transformados cada vez pareciéndonos más a Jesús. ¿Cómo nosotros nos transformamos para parecer más a Jesús? Déjeme mostrárselo en este mismo versículo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo. ¿Cuál es el espejo? El espejo es la palabra de Dios. Y cuando miramos a la palabra de Dios, y es como un espejo delante de nosotros, nos refleja primero nuestra carencia, pero luego nos enseña cómo podemos nosotros ir creciendo, yendo de gloria en gloria, acercándonos y transformándonos más y más para parecernos al Señor Jesucristo. Es mirar sin impedimento, es mirar con claridad. Es lo que hablábamos de Romanos 8:29, que somos transformados para ser semejantes
a Cristo Jesús. No es cualquiera el que puede ser o llegar a ser nueva criatura. Hay ciertos requisitos. En el capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, aquí tenemos dos razones ya por las cuales la gente no se puede convertir a Cristo. Los judíos no se pueden convertir porque tienen el velo de Moisés frente a ellos. La ley no les permite mirar más allá, no les permite comprender porque están atorados allí. Pero los que no son de Cristo, los que no son judíos, y también los judíos, por cierto, tienen un problema muy grande. Y ese dice que el Dios de este siglo les nubló el entendimiento, les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. No pueden comprender el evangelio porque su mente y su corazón están en las cosas de esta tierra. Y eso es fácil. Nada más mire esta semana lo que hubo aquí. Su mente y su corazón están en esta tierra. No pueden entenderlo. O sea, ellos están cerrados en las cosas que ellos quieren ver y entender, lo que quieren ellos hacer, pero no, eso les impide acercarse a Cristo. No pueden, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ellos están en camino de perdición porque el Dios de este mundo les nubló el entendimiento. Ahora, damos gracias a Dios que mientras estén vivos tienen esperanza. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dos cosas. Cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted o yo hemos nacido de nuevo, tenemos un Señor, un amo. Nuestro amo es Jesucristo. Pero además de eso, nos convertimos en siervos de los hermanos por amor de Jesús. Nos convertimos en siervos. Si usted no quiere servir a los hermanos, usted está diciendo que no le pertenece a Cristo. Porque lo natural para el cristiano es servir. Hay dos cosas que, siendo dones especiales para ciertas personas, todos nosotros tenemos que o tenerlos o desarrollarlos. El don de dar y el de servir. Todos estamos llamados a dar y todos estamos llamados a servir. No todos seremos profetas, no todos seremos maestros, no todos seremos, tendremos don de fe, don de palabra de ciencia, en esas cosas, pero servir y dar, sí. Perdón, yo creo, si usted lee esto con calma, con entendimiento, usted tiene que darse cuenta de lo grande que es. Dice el versículo 6, porque Dios, mire, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice? Mire, si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, dice que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? La luz iluminó el mundo. ¿Ok? Dios mandó a que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pero no hizo eso con nosotros. Déjenme leerle nuevamente este asunto. Que yo quiero que usted preste atención a lo que está diciendo este pasaje. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Para la tierra, Él mandó que sea la luz, pero para nosotros, Él mismo es la luz. Déjenme leérselo de nuevo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. No mandó a que la luz se hiciera dentro de nosotros. Él mismo es la luz dentro de nosotros. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, nadie puede conocer a Cristo si Dios no está iluminando su corazón. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y el Padre lo que hace es que nos ilumina el corazón para que nosotros podamos entender y darnos cuenta que Él es. Por eso es que Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es Dios el que hace que en nuestros corazones haya luz para que podamos entender que Cristo es el Señor. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero ahí dice que a los que le recibimos, a los que le conocimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él no mandó, déjenme repetírselo, que se hiciera la luz dentro de nosotros. Él es la luz dentro de nosotros. Esa luz es la luz que nos permite comprender las Escrituras. Ese es el nuevo nacimiento por el cual nosotros podemos ver el reino de Dios. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Necesitamos entender que necesitamos que el Señor ilumine nuestros corazones. Primero de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Dios es espíritu y ese espíritu mora dentro del cristiano y ese espíritu es el que nos revela y nos permite entender y comprender las cosas de Dios. No hay otra forma. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
Pero las cosas que no se ven son eternas. Si usted ha nacido de nuevo, usted no tiene la mirada en las cosas de la tierra. No nos enfocamos en las cosas que son ilusorias, que son temporales, que van a pasar. Tenemos la mirada puesta en las cosas de Dios porque esas permanecen para siempre, son eternas. Los que somos nueva criatura en Cristo Jesús, no tenemos temor de la muerte. El versículo 1 del capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sabe? Yo escucho a veces, cuando hablan sobre todo allá de Juan capítulo 14, cuando el Señor dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Fui pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces empiezan a hablar de las mansiones que tienen en el cielo. ¿Qué mansiones? El Señor está hablando de la restauración del cuerpo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando este tabernáculo, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de nosotros, se deshiciere, porque se va a deshacer, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de un cuerpo nuevo. Pensemos un poco en el cielo. A ver, a los que han leído Biblia, bueno, no me contesto, yo les voy a contestar. ¿En el cielo va a haber sol? La respuesta es no. ¿En el cielo va a haber lluvia? La respuesta es no. ¿En el cielo van a haber huracanes? La respuesta es no. ¿Para qué necesitamos una casa? ¿Para dejar de ver la gloria de Dios? Porque una casa te encierra. Y en el cielo, ¿qué dice la Biblia? Que el que va a resplandecer es el Cordero. Él es el que va a iluminar todo. Yo no quiero estar metido en ninguna casa. Yo quiero estar en la presencia de Él. No se trata de un edificio físico, se trata de su cuerpo. Usted tiene que tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo, versículo 2: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La gente que no ha nacido de nuevo, va a ser hallada desnuda. Dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermanos, Pablo dice que los que... Dice: pues así no seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo está diciendo que los que no están en Cristo van a ser hallados desnudos. Pero los que están en Cristo van a ser revestidos. No van a ser simplemente vestidos, sino van a ser revestidos. Esa palabra tiene dos implicaciones. La primera implicación es: me quito el vestido viejo y me pongo un vestido nuevo. Me revestí. Pero hay otra implicación, y es la de la pared. Yo le pongo pintura para, primero, que se vea bien, y segundo, para proteger la pared. El revestimiento generalmente es además de una cobertura, es una protección. Nosotros vamos a ser revestidos con un vestido que es, aparte de todo, una protección para nosotros, porque no se envejece, porque no se destruye.
porque no se enferma. Como dije, el cristianismo es una nueva forma de ver la vida y también una forma nueva de vivirla. Capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mientras estamos en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por lo tanto, como ninguno de nosotros ha conocido ni ha visto al Señor, lo único que nos queda es creer, tener fe. Andamos por fe. Creemos que el Señor va a venir, creemos que el Señor nos va a revestir, que nos va a dar un nuevo cuerpo. Mientras estamos en el cuerpo, yo no sé usted, pero yo deseo estar presente con el Señor, estar en su presencia, que llegue el momento en que yo pueda estar con Él. Mientras estamos en el cuerpo, debemos procurar ser agradables a Dios. Versículos 9 a 10 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, no se descuide. Procure vivir una vida agradable al Señor, para que cuando se encuentre con Él reciba la recompensa. Porque nosotros andamos por fe. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué significa andar por fe? ¿Significa que simplemente yo vengo a la iglesia y ya? No. Dice, porque nosotros andamos por fe, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si nosotros estamos viviendo por fe, ya no estamos viviendo para nosotros mismos. Estamos viviendo para Cristo. Y estamos tratando de persuadir a los demás que vivan para Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que hemos nacido de nuevo, vemos a las personas desde la perspectiva espiritual. Ya no vemos a las personas simplemente como mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi hermano en Cristo, sino salvo o no salvo. Ya yo no lo conozco como la persona que estaba a mi lado, como mi compañero de trabajo, lo veo como si necesitas a Cristo. Cuando nosotros tenemos esta perspectiva, nosotros no podemos estar tranquilos viendo que alguien al lado nuestro se está perdiendo y no decirle nada, porque estamos viendo que está en camino de perdición, y eso pues de alguna manera nos preocupa. No queremos que nadie se pierda, dice la palabra, pero queremos que todos lleguen a la condición de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, que estén viviendo para Él, que estén viviendo de acuerdo a lo que Él ha querido para cada uno de nosotros. El Señor no nos salvó simplemente para que vengamos a la iglesia, nos llamemos cristianos, nos portemos bien, nos llevemos bien, etcétera, etcétera. Dios nos dio un trabajo, un ministerio. Dice que y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación.
tenemos el trabajo de reconciliar al mundo con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando dice que no le estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados, no quiere decir que la gente se va a salvar y ya. Lo que está diciendo es que el Señor, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, les da la oportunidad de ser salvos. Pero el que no acepta la oportunidad que Dios le da, igual se va a perder. Y nosotros tenemos el llamado de compartir la palabra de reconciliación, el evangelio, de llevarlo a la gente para que la gente sepa que Cristo murió por ellos y que tienen la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. El ministerio de la reconciliación nos constituye a nosotros en embajadores de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que es como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es como si yo estuviera diciendo a la gente: oiga, por favor, reconcíliense. Le estoy dando la oportunidad. Después de esto ya no tendrán oportunidad. Pero cada quien tendrá que obedecer o rechazar el evangelio. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, y he aquí el día de salvación. Hermanos, todavía hay oportunidad. Si tú estás aquí y todavía realmente no has rendido tu corazón a Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tienes parientes, amigos, vecinos que todavía no han aceptado a Cristo, dale la oportunidad, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor espera que nosotros entendamos que la gente allá afuera necesita que los que conocemos el Evangelio lo compartamos. Que no seamos egoístas. Y yo sé que nosotros no compartimos el Evangelio no porque seamos egoístas. Lamentablemente la respuesta es mucho peor que esa. Pero de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te da la oportunidad. Cuando un cristiano le habla a un no cristiano acerca de su necesidad de Cristo, está probando de qué material está hecha esa otra persona. Si tiene un corazón de piedra o un corazón de carne. Si la persona tiene un corazón de piedra, ya el Señor nos sigue escribiendo, porque ese material no es adecuado para el mensaje que se quiere transmitir. El que la persona tenga un corazón de piedra en un momento específico no quiere decir que no pueda cambiar después. Pero por más que intente escribir en ese corazón, no logrará nada. El mensaje que se quiere transmitir tiene que ser escrito en corazones de carne, porque es el Espíritu quien lo escribe. Recordemos nuevamente Ezequiel 36, 26, 27. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es necesario tener un corazón de carne para que Dios haga de nosotros nuevas criaturas. Comenzamos a ser nuevas criaturas cuando Dios